¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo se sienten? Hoy pues es inicio de semana y pues vamos a empezar con el número uno, el primer capítulo de Europa del Este. Fíjense en que hay poca información acerca de estos pueblos eh, debido a que únicamente nos enteramos si hay algún siniestro, algo muy relevante, pero la vida diaria, las costumbres, su trayectoria, la hemos ido viendo nada más a través de cuando los invaden, a través de cuando llegan todos esos imperios y se tratan de apoyar de ellos, porque esta figura en el mapa de estos pueblos va a tener nada más como se van a empezar a conocer como países de corredor. Estos países de corredor que nosotros nos enteramos cuando vimos lo de la Guerra Fría y todas esas 48 regiones que van a ir formando todo esto y que vimos cuando mencionamos lo de la revolución del terciopelo, esta privacidad que va a hacer que va a irlos rodeando conforme van llegando los imperios, esos imperios romanos, bizantinos, que también se integraron con los astrohúngaros. Toda esta avanzada que tuvieron los otomanos por Austria, Rusia y Prusia son cuando vamos viendo ciertas características que a través de lo que hemos hablado, de toda esta historia de Rusia, que todavía no la terminamos, todavía queda pendiente algo, pero ya vamos a empezar a unificar. Vamos a unificar lo que es la historia de Rusia y la historia de Europa del Este, aunque son dos distintas, pero van a caminar paralelamente y por eso se tiene que introducir para que nosotros nos vayamos dando cuenta cómo van siendo afectadas cuando van pasando todas estas potencias que los van pisando, que los van destruyendo y que el destino que ellos están tratando de luchar por salir adelante, pues simplemente por existir entre los proyectos históricos de todos esos países que les van cayendo encima. Fíjense en que cuando nosotros nos damos cuenta cómo es difícil para un pueblo pues poder sobresalir, porque ellos han tenido que luchar para conservar su lengua, su país, todas estas situaciones en las que la gente que estamos de este lado nunca nos hemos tenido que enfrentar a ese tipo de situaciones y que ellos pues se han tenido inclusive cuando han sido invadidos por todos estos imperios que se los han repartido y que cuando menos los esperan les caen encima y los traen desde para atrás, para adelante en todos sus proyectos. Así vamos viendo cómo les ha costado mantener todo ese territorio, todas esas lenguas y que mantiene su territorio para simplemente estar en los límites de su país. Ya desde ahí es muy difícil cómo se han ido desarrollando para lograr esa identidad nacional en lo que han ido haciendo a través de miles de años, ¿sí? Han tenido ese seguimiento en los que no los han respetado, los han matado, los han invadido, les han hecho, pues, todos esos órdenes geopolíticos que se han mantenido y que, pues, ellos mínimo quieren mantener, pues, su lengua. Aquí vamos a empezar con uno de los primeros pueblos. Vamos a empezar con los rumanos. Ya habíamos comentado de ellos, pero ahora lo habíamos hablado de todas esas consecuencias que había tenido cuando habían tenido problema con los imperios y los rusos. Aquí los vamos a empezar a ver ya como pueblos que van a ir formando todo lo que es Europa del Este. Aquí los rumanos van a tener que enfrentarse con otros pueblos, pero que vamos a ir
desglosándolos poco a poco para que vayamos conociendo cómo son los judíos, los rumanos, los húngaros y los gitanos. Vamos a ir hablando poco a poco de toda esta situación en lo que respecta a Rumania, ¿sí? Que aquí va a tener que definirse todas estas situaciones, porque a ellos les llegan, pues se puede decir, tarde, situaciones geopolíticas, porque ellos, las oficinas de, de prensa, o sea, las oficinas de divulgación, todas están en Berlín, en París o en Londres, pero no hay ninguna que esté en Bucarest, en Budapest, en Praga, en Cracovia o en Varsovia. No hay esa difusión de información. Por eso es que nos llegan pocas noticias de ellos. Y aquí solo vamos a ir viendo cómo toda esta situación en la que se van a aglutinar pueblos que van a ir bajando eh, del, del norte, y que en una época ellos estuvieron solos, ¿sí? Y aquí van a tener una característica, van a ser ellos descendientes de las lenguas romance. Y entonces aquí, como ellos eran pueblos de los romanos, ellos en la caída de los romanos, pues se van a ver también afectados, aislados, porque inclusive ellos los comentan como que fueran una isla en medio de todos los eslavos, ¿sí? En los que van a tener esa diferencia en cuestión de su lengua. Aquí vamos a ir viendo cómo toda esta formación que vienen de los diferentes grupos que se van a venir bajando, que se van a venir anexando, provienen de troncos diferentes, en los que esas migraciones, esas mareas que se vienen bajando y que van a empezar a colonizar todo alrededor de los rumanos, y ellos van a quedar al último como que fueran una isla. Aquí vamos viendo que ya venían bajando todos estos pueblos del este, de los Balcanes, en los que se va a encontrar tanto Europa del Este, Europa del Centro y los Balcanes, donde se va a localizar toda esta situación. Cuando vamos a irnos dando cuenta de que ellos están tratando de defender mínimo las ideas para asegurar el equilibrio entre todos esos pueblos que vienen haciendo, y que basados únicamente en el equilibrio de su trayectoria, de sus tradiciones, por medio de las apuestas a lo que ellos, a sus ideales, a la fe que tienen en esta situación. Dicen que Rumanía está considerada, o los eslavos así la definen, como una isla latina. Esta isla latina que es un mundo en medio de todos los eslavos que pues tienen común las lenguas diferentes de ellos, pero los rumanos, su lengua es venida del latín, lengua rumana, que en realidad es considerado como un tesoro muy importante para ellos, que caracteriza toda esa descendencia, porque ellos vienen de los imperios romanos, y que durante esa época, cuando llegan, que vienen a fincar toda esa ideología, todo ese nacionalismo, por eso es tan defendida y tan importante la lengua que ellos manejan. Dicen que actualmente, cuando Italia manda carros, ¿sí?, son de la marca Dacia, por la provincia de los dacios de la época de los romanos. Aquí vamos a irnos viendo cómo se van a ir juntando todos esos romanos y van a ir formando, porque en esa época habían dos provincias romanas. Estamos hablando de la época de los romanos, donde estaban los dacios y los panonias. Esas dos provincias que más adelante van a desaparecer, pero van a juntarse. Ahorita lo vamos a ir viendo cómo se van a unificar todos esos dacios
y van a formar un nuevo pueblo. Aquí nos vamos a dar cuenta qué característica tiene, por qué tan importante esa lengua romance, porque son los que tienen esa comunión, vienen haciendo todo un bloque entre los franceses, los catalanes, los portugueses, los españoles, los italianos, todos ellos hablan aguas, lenguas romances, y los rumanos. Y aquí vamos a irnos dando cuenta cómo esta lengua que viene del latín y que es del bloque de la lengua romance, van a tener los mismos fonemas que nosotros tenemos de toda esa lengua romance, son los mismos. Y por eso cuando la gente va a Rumanía y, por ejemplo, nosotros que hablamos español, somos bienvenidos porque ellos sienten como que los llegan a visitar personas que hablan de su mismo idioma y entonces se sienten identificados y pues tienen un trato fraterno, amable y hasta dulce con nosotros. Pero no nomás con nosotros, sino con estos pueblos que mencioné, ¿sí? Todas esas migraciones de eslavas que fueron pues transcurriendo a través de todo el Mediterráneo y que en un momento quedan aislados porque era una situación en la que los rodearon los pueblos eslavos y ellos van a quedar metidos en esa situación. Aquí vamos a ir viendo cómo esta cultura que llega del Imperio Romano en esa época donde eran fortalezas, Rumanía pertenecía a Roma y que aunque se destruyó, ellos seguían existiendo. Aquí vamos a ir viendo que pues sí, efectivamente van a disminuir todo y ya desde el siglo XVI, donde van bajando todas esas migraciones de las estepas, del Asia, de Rusia, y que se van a denominar los eslavos. Estos eslavos que se les va a ir dando el nombre según donde se vayan ellos colocando, ¿sí? Si llegan al oriente, se les va a llamar rusos, ucranianos, ¿sí? O belorrusios. Si se van al lado del noroeste, se van a llamar checos, polacos, eslavos, espolones y fístulo. Todos esos pueblos que se formaron y que van a ir haciendo la nación, una nación en la que ellos van a tener que salir adelante porque está pues totalmente rodeado por pueblos que ni siquiera hablan su idioma y que es muy importante para ellos. Por ejemplo, cuando los eslavos llegan al sur, aquí van a estar los croatas, los montenegrinos, los serbios, los eslovenos, ¿sí? Que vienen de todo ese tronco de eslavos y que van a estar haciendo como una diferencia. Y fíjense en que aquí vamos a ver una característica que vamos a mencionar más adelante, pero que ya desde ahorita la vamos a ir nombrando, cómo va a quedar Hungría. Hungría que es una cosa muy pequeñita y que está rodeada de todos esos pueblos eslavos, pero tiene una característica que ellos hablan otro idioma, otra lengua, una lengua totalmente distinta a todas ellas. Y vamos viendo cómo todos estos pueblos van atravesando y van a desaparecer algo muy importante. Desaparecen las vocales y van a empezar las palabras con consonantes que para pues la media humanidad se les hace muy difícil la pronunciación cuando no va acompañada de esas vocales. Entonces pues hace difícil que se pueda entender y que aquí va a tener una situación. Los mayares que vienen de las estepas y que son los húngaros, que es un pueblo único en medio de todo eso. Ya vimos que los romanos están en esa misma situación, pero ellos hablan el latín, ellos hablan las lenguas romances, pero estos húngaros, ellos tienen una lengua que nadie entiende, nada más ellos. Y aquí vamos a ir viendo cómo van a tratar de irse, pues, involucrando a todas esas culturas, a esos pueblos que
van a ir marcando, porque todas esas experiencias que tuvieron a través de su historia, donde todos los austriacos que venían bajando del norte, los otomanos que querían venir a invadir y que al invadir originaban pues todos esos cambios en ese mundo europeo, y que acuérdense cuando estábamos viendo toda esa avanzada de los mongoles y de los turcos, y era muy difícil para ellos mantener tanto su región, su territorio, todos esos pueblos y su lengua. Y aquí se va a ir formando un nuevo estado en el que vamos a ir viendo que le van a llamar Moldavia. Esa región que va a quedar pues como un paso que en un tiempo los rusos llegaron y le quitaron un pedazo a Moldavia, y que pues automáticamente pasó a ser de la región de los rusos, pero pertenecía a ellos. Y vamos a tener ese transitar cuando llegamos a Transilvania, todos esos estados que venían haciendo pues todas esas regiones de arriba, y que van a ir moldeando y que va a ir haciendo que se formen la Rumanía, todos esos Carpatos que van a ser esas regiones, y las Valquías. Los romanos que tienen esas raíces y que vienen de Roma, porque aquí se les va a confundir cuando ellos llegan, les van a pensar que su idioma, que es el romi, son iguales porque estaban en Rumanía, pero no, porque aquí se va a integrar un nuevo grupo, que son los gitanos, que ellos son los que vienen y que hablan el romi. Ellos van a llegar del norte de la India, que aquí vamos a ir viendo todas estas historias de estos pueblos que ya habíamos dicho que los romanos pertenecen a los romanos. Estos van a pertenecer a la raza hindú. ¿Y cómo vamos a ir viendo que se va haciendo esta situación? Dicen que los gitanos que venían del norte de la India, lo sabemos porque se han encontrado huellas lingüísticas, y que van a provenir de toda esa gente que llegó del norte de Rayastán, de la India, y que van a ser confundidos cuando pasan por Rumania, y por eso les dicen los romi, pero que ellos tenían una antigüedad de más de mil años, en la que van a venir pues aconteciendo situaciones pues favorables para ellos. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que el gitano va a tener la característica de que ellos son un pueblo que son nómadas, ¿sí? Ellos no quieren ninguna relación, no quieren involucrarse en ninguna cultura, porque su naturaleza es las cuestiones de la libertad, y que aquí vamos viendo cómo va a ir haciendo que por medio de su danza, de su música, van a tratar de pues ser felices. Los han querido meter a colegios, toda la Unión Europea, para que tengan una escolarización mínima cuando lleguen a algún país, y los muchachos tienen que estar mínimo un mes, todos esos gitanos y sus hijos recibiendo esa educación. ¿Para qué? Para que se vayan conociendo las nuevas generaciones de gitanos, vayan conociendo la historia, y que pues tanto trabajo que les ha ido costando que ellos pues pudieron salir del holocausto, de todos esos conflictos que había de brujería en la época del feudalismo, en la época de la ilustración, en toda esa época en la que nunca se involucraron, porque ellos no fueron vástagos, ellos no fueron amos tampoco, y cuando entró el capitalismo tampoco ellos tuvieron negocios, ni tuvieron ninguna tienda ni nada relacionada, aunque les han querido meter préstamos hipotecarios, les han querido meter tarjetas de crédito y todo eso, pero ellos nunca se han enganchado, porque ellos no quieren estar
en un lugar fijo. Ellos quieren seguir deambulando por todas estas tierras y que aquí, fíjense en que pasa algo. Toda la gente cuando habla de gitanos como que los repudia, pero aman su música, ¿sí? Todo España, una de las cuestiones que les encanta son todas esas músicas flamencas en la que va a tener como una característica española, pero que descienden de los gitanos, es música gitana. Así le va a pasar a Rumanía y le va a pasar a Hungría, y que en la actualidad uno de los mayores estancamientos poblacionales de gitanos están en Rumanía y Hungría. Aquí también va a haber otra situación. Ellos nunca han manejado el oro, porque como ellos son nómadas, los podrían asaltar, ¿sí? Entonces ellos nunca se han metido en cuestión de metales, ni de piedras preciosas, ni nada de eso. Sus oficios han sido ojalateros. En la antigüedad ellos se dedicaban a robar caballos y abastecer a todos los destacamentos militares. También lo hicieron con el destacamento de Napoleón. Entonces eran muy buscados porque los caballos de los gitanos son unos caballos muy especiales, ¿sí? Tienen unas patas muy anchas, ¿sí? Los que tienen esa característica van a ser muy buscados. Y aquí ellos también se han ido actualizando, así como en aquella época robaban caballos y los vendían, ahora en la actualidad roban carros, ¿sí? Porque se han ido modernizando y ha tenido todo ese avance. Nos vamos a quedar hasta aquí porque vamos a seguir hablando más de los gitanos, pero vamos a hablar también ya de los judíos. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo capítulo. Recuerden, este es el inicio de la nueva saga de Europa del Este. Que tengan un buen día.